Ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos. Para comentarles que el día de ayer Lorena Herrera se reunió con los medios de comunicación para hablar sobre su nuevo sencillo. Ahí comentó que todo lo recabado y lo vendido producto de este sencillo va a ser donado para las personas de la tercera edad, todas aquellas personas gay de la tercera edad que están en un asilo y que no tienen posibilidades de seguir saliendo adelante. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Lorena Herrera está más que contenta, pues su tema, La Más, ocupa los primeros lugares en las listas de descargas de las plataformas digitales y reveló que lo recaudado lo donará a un asilo de personas de la tercera edad de la comunidad gay. El 100% lo vamos a donar a una fundación que se llama Vida Alegre, que ayuda a gente trans de la tercera edad. Entonces, pues es una causa súper linda, así que los invito a que lo descarguen. Es un tema muy divertido, muy bailable, muy prendido, que te pone de buenas. La cantante, quien se integra a la obra Las Arpías, dejó en claro que no compartirá el mismo escenario con Ninel Conde, con quien jamás ha tenido una relación de amistad. Alternamos el personaje. Sí, no, ella y yo no nos vemos las caras nunca. No, porque hacemos el mismo personaje. No hay ni amistad ni enemistad. No hay nada. ¿Y esa amistad qué es lo que hace que no haya? La amistad se da o no se da y punto, ¿no? La amistad con gente de este medio es un poquito difícil. Ay, no, ese chisme ya lleva demasiado tiempo y los que lo han alimentado durante tantos años son ustedes. Y yo luego le doy un poquito de cuerda y contesto sus preguntas y lo sigo alimentando. Pero no hay realmente ni amistad ni enemistad. No creo tener ningún problema. O sea, no creo decir no si el proyecto me gusta porque está ella. Ay, qué tontería. No, definitivamente no. O sea, sí lo aceptaría, vaya. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. Chiquis Rivera, la hija de la extinta Jenny Rivera, se encuentra de visita en nuestro país promocionando su nuevo material discográfico titulado La Tequilera, en homenaje a su mamá Jenny Rivera. Además, también nos comentó que probablemente en un futuro podría reunirse toda la familia Rivera para poder hacer un concierto en todo el interior de la República Mexicana. ¿Quién sabe exactamente qué pasa con Jenny Rivera, con Chiquis Rivera? ¡Chequen esto! Entre Botellas es el título del nuevo material discográfico de Chiquis Rivera, bajo el género de banda, en el cual interpreta un tema que está dedicado a Jenny Rivera, su mamá. Ya tengo mi gira ya Entre Botellas en Estados Unidos. Ahorita estamos queriendo ya poner planes de hacer la gira aquí en México. La cantante dijo si es que ve viable el deseo de su abuelo Pedro Rivera de juntar a toda la familia, incluyendo a su tío Lupillo Rivera, para hacer un magno concierto. Yo soy fan de mi tío Lupe. La verdad de su música, es mi tío, somos familia, por supuesto que sí, que si se da la oportunidad, por supuesto que lo haría. No he hablado con él, pero creo que sería algo bonito. Obviamente, primeramente me gustaría platicar con él, encontrarnos de nuevo. A mí me habló mi abuelito personalmente y me dijo, quiero hacer esto con la dinastía Rivera. Obviamente creo que es una muy buena idea. Chiquis dijo que a pesar de los truenes que ha tenido con Lorenzo Méndez y de los ataques que ha recibido de parte de la exesposa del cantante, su amor ha logrado librar toda clase de obstáculos. Lorenzo y yo no tenemos nada de escándalos. Nuestros problemas nunca ha sido porque no nos podemos poner de acuerdo en algo. Nos llevamos muy bien, es mi mejor amigo. Como dices tú, yo creo que nuestros problemas han sido de terceras personas, desafortunadamente, y los espacios que nos hemos dado ha sido necesario. Yo creo que ya ahorita en este momento estamos bien. Es difícil para mí meterme o hablar mal de él, de ella o faltarle el respeto. Jamás lo voy a hacer, jamás. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El cantante de música grupera Germán Montero se encuentra también de visita en nuestro país promocionando su nuevo material discográfico. Ahí le preguntamos qué está pasando en el mundo grupero, que no han hecho esas fusiones que se han hecho en el mundo del pop. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Germán Montero se encuentra promocionando su nuevo material discográfico titulado El Cantante, del cual se desprende el primer sencillo titulado Bumper Shock, el cual ha tenido gran aceptación tanto en México como en Estados Unidos. Es la primera vez que cortamos una cumbia
y es la primera vez que sentimos esa adrenalina de alegría en la familia, esa adrenalina de los niños, de toda la gente que está escuchando el Bumper Choque, y bien agradecido porque está en los primeros lugares en todo el país, en Centro, Sudamérica y en Estados Unidos también está entrando. El ex vocalista de la arrolladora Banda Limón dijo por qué, a comparación del género del reggaetón, en el regional mexicano nunca se han dado duetos entre distintas bandas. Es muy buena pregunta, ¿no? Pero siento que no ha llegado esa ola o esa necesidad, pero es muy buena idea, ¿no? Porque todo el mundo lo está haciendo. Pero también siento yo que el rumbo que siempre he llevado yo ha sido un rumbo diferente. Nunca me he subido tanto a la corriente de hacer lo que todo el mundo hace. Yo hago lo que a mí me nace, yo hago lo que a mí me gusta, por eso soy un artista independiente, por eso soy un artista solista. El cantante dijo que nunca le ha gustado ser hombre de escándalos, ni mucho menos exponer tanto su vida privada. Es algo que a mí no me llama la atención. A mí no me gusta vivir de escándalos, ni me gusta vivir de notas amarillistas. Porque siento yo que hay mucho talento y hay mucha trayectoria. Tengo la fortuna de tener 12 discos ya como solista. 12 discos yo creo que también requieren de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y prefiero yo mis energías y mi vibra enfocarla en la música, y enfocarla en mi carrera, y enfocarla en las producciones, a enfocarla en cosas que a mí me dan mucha flojera. 21 Noticias, Berenice Ortiz.